Buenas noches. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural y Comunicación y Televisión Universitaria, les da la más cordial bienvenida a los foros de discusión abierta Miércoles de Letras. El día de hoy está dedicado a Jorge Ferretis. Para moderar el panel se encuentra con nosotros Hortensia Gobea. Hortensia es licenciada en Ciencias de la Comunicación y productora de televisión universitaria. A continuación le cedo la palabra para que nos presente a los miembros del panel. Muy buenas noches, es un placer contar con su presencia en los Miércoles de Letras. Como ya nos mencionaban, el día de hoy está dedicado a Jorge Ferretis. Y para hablar de este autor nos acompaña Arnoldo Kaiser. Él nació en México, Distrito Federal, realizó sus estudios primarios y secundarios en San Luis Potosí, sus estudios preparatorianos en Berna, Suiza, y es licenciado en Administración de Empresas en el ITESIM de Monterrey. También nos acompaña María de Lourdes Núñez Urquiza. Ella es, además de una panelista invitada, sobrina de Concha Urquiza, y es un gusto poderla tener aquí. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y se ha especializado en Psicoterapia de la Gestalt en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. También tiene una especialización en Orientación y Desarrollo Humano y una maestría en Historia. Nos acompaña también Alfonso Albo Hernández. Él es licenciado en Literatura Dramática y Teatro. Cursó una maestría en Estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha dirigido diversas obras de teatro como Macbeth, Marat-Sade, El King Palace Hotel y Final de Partida, entre otras. Ha sido director del Museo de la Cultura Potosina, del Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes y más recientemente fue el director del Teatro de la Paz. Para iniciar este panel nos gustaría hacer una lectura de Jorge Ferretis y de esta manera abrir al personaje que vamos a analizar. Le cedo la palabra a Ángeles. Gracias. Sexo y caimanes, de la novela Cuando bajan los cuervos, de Jorge Ferretis. A lomo de mula, por las serranías, pasaron 5 hombres. Aventura única. Jaime, que años atrás había sido estudiante y había pasado después a ser empleado de una biblioteca, pudo ahorrar algunos pesos y se equipó. 3 estudiantes de medicina, casi médicos ya, lo seguían tras de haber reunido también pequeñas cantidades. Luciano Godler era el más viejo y el más realista de todos. 60 años, una certidumbre y una resistencia que hacían de él un baluarte. Como era dueño, además de algunos bienes, pudo aportar unos miles de pesos. Lo de todo sirvió para adquirir 3 tiendas de campaña, muchas provisiones, instrumentos de cirugía y un botiquín. A muy pocos habían hablado de aquella aventura. ¿Quién no sonreiría? Se prepararon a salir 9, pero 4, entre dificultades y promesas, acabaron por ser cuerdos y se quedaron. Entre los 5 restantes, 2 iban a prueba de lloros y de burlas. Uno dejaba una vieja suspirante y resignada. Otro, una muchacha que pateaba y gemía. Jaime solo dejaba algunos amoríos semiliterarios. Luciano Godler, viudo, solo tenía 2 hijos en un colegio de Alemania. A los 11 días, caminando cada vez entre más copioso sudor y entre nubes, se detuvieron en una región poblada por indígenas que los recibieron con seca cortesía. Eligieron aquel sitio porque sus pobladores al menos hablaban español, cosa que ya no era común en aquella zona. Instalaron sus tiendas y su trabajo inicial consistió en inspirar confianza. La noticia cundió. Llegaron unos doctores, de esos que solo se necesitan en las ciudades. ¿Y a qué vienen aquí? Pues dicen que a curar. Ha de ser que por allá los prójimos ya no se dejan esquilmar tan fácilmente. Nadie creía necesitarlos, habiendo en la sierra todos los hierbajos para curar. El poblado estaba en pleno monte y tendría a lo sumo 500 habitantes.
El terreno era de lo más irregular y minúsculas viviendas se diseminaban al capricho por las laderas o colinas taladas a trechos. Las chozas estaban más mal hechas que los nidos de los pájaros, que de seguro eran menos indolentes que los hombres. Hacia el centro del lugar había una choza mayor, alargada. Al fondo, que era oscuro, había una repisa, y en la repisa una imagen de algún santo, en un marquito de madera. Detrás de la imagen decían que moraba un pequeño ídolo de piedra. Al frente parpadeaba día y noche una lamparita de aceite. Allí llevaban los nativos a sus enfermos próximos a morir. Después de apelar a todos sus yerbajos, si fallaban, era acuerdo recurrir a lo sobrenatural. Y lo sobrenatural sería la ayuda de una imagen venida de más allá de los mares y de un ídolo, un dios más viejo, que sabía palpar el corazón a las gentes. Si las deidades no salvaban a los agonizantes, al menos los verían boquear a la luz de su lamparita de aceite. La primera tarde, los recién llegados habían visto allí a una vieja pequeñita, color de tierra parda, seca. Estaba desgreñada y olía a orines. Casi se le podían contar los huesos sobre la piel ajada. Solo tenía un trapo rojo envuelto a las caderas. Los senos eran 2 pellejos lacios, terrosos. Uno de los médicos hubiera querido hacerle algo, pero le habló y solo respondíale con un gruñido. Además, no sabían ellos si resultaría imprudente su intromisión, pues quizás aquella choza fuese vista como recinto sagrado. Quizás, al día siguiente, algo les explicasen los nativos. Pero a la siguiente mañana, la vieja estaba dura, crispada, fría, sobre el petate en que la habían visto la tarde anterior en el suelo. En su cara de color de barro crudo, sus 2 ojos estaban abiertos y se le llenaban de polvo y de paz. De paz, aunque sobre un árbol sin hojas, enfrente, acabara de pararse un sopilote. Los ojos serían los primeros que intentaría arrancarle aquella especie de ángel negro que bajaba del reino azul para comer difuntos. Pero los nativos sacaron el cadáver y lo llevaron a enterrar. Arnoldo, ¿serías tan amable de iniciar el panel? Cómo no, muy buenas noches a todos y quiero agradecer a Televisión Universitaria Potosina esta invitación para hablar aquí de diversos autores potosinos, algunos de los cuales pues no son muy conocidos. Por ejemplo, el caso de Jorge Ferretis, pues se supone que es uno de los novelistas más destacados de San Luis Potosí. Él junto con Jesús Goitortúa, de quien pienso que se va a hablar pronto aquí en estas mesas redondas. El próximo miércoles. El próximo miércoles, pues son los 2 exponentes más sobresalientes del género de la novela. Quiero comentarles que en la literatura potosina, el género de la novela casi no se toca, o sea, de los autores potosinos que conocemos, muchos se dedican a la poesía, se dedican a la historia, al ensayo, pero a la novela casi no hay exponentes y por eso pues me da mucho gusto que en esta noche podamos hablar de Jorge Ferretis, que es sin duda uno de los más destacados. Yo lo que pienso es que desgraciadamente no hay publicaciones disponibles para poder leer su obra. Como vamos a ver, su periodo más fecundo es en los 30s y 40s, en donde publica sus principales libros y no se vuelven a reimprimir. Hay una reimpresión en 1992 de una de sus obras, cuando los 400 años de la ciudad, pero pues desgraciadamente no es muy conocida. A continuación, quisiera darles algunos datos biográficos de Jorge Ferretis. Él nace en Río Verde, San Luis Potosí, en 1902, el 2 de diciembre, perdón,
estoy viendo otra cosa. El 20 de abril de 1902 y muere en un accidente automovilístico cerca de San Luis Potosí el 28 de abril de 1962, o sea que muere a los 60 años. Yo le comentaba a Alfonso que a mí se me decía joven todavía a los 60 años, pero como medio dijo, no hombre, y yo me refería más bien que murió joven a los 60 años porque todavía hubiera podido continuar con su carrera literaria, ¿no? A lo mejor todavía hubiera podido escribir 2 o 3 libros más. Él viene muy joven a la ciudad de San Luis Potosí. Aquí lo vemos dedicado a dirigir algunas publicaciones periodísticas. Ya Marilú nos dará un poquito más de detalle de su formación, digamos, en la primaria y en la secundaria, aunque pues se vino muy joven a los 20 años, no creo que haya tenido mucha formación literaria, entonces podríamos decir que es un autodidacta. Lo vemos con sus primeras letras. Aquí hoy en la mañana precisamente estaba yo consultando una publicación en la biblioteca de San Luis Potosí de una serie de artículos que publicó en el Universal. Son 11 artículos sobre la inmigración. Entonces pues ya esta tiene fecha de 1934, lo vemos ya entonces ya como un escritor más o menos ya formado, ya muy interesado en los problemas de nuestro país. Su entrada a la novelística la hizo con un libro que se llama Tierra Caliente, que fue editado en 1935, fue editado en España, la primera edición, y pues ya empiezan a mostrar una preocupación por los problemas de México. Él refleja ahí mucho la violencia revolucionaria de la cual él fue testigo. Y bueno, pues aquí Marilú y Alfonso pues ya nos darán un panorama ya más amplio de un análisis literario sobre este primer libro. El segundo libro lo publica en 1937 y se llama El Sur Quema. En ese mismo año publica Cuando engorda el Quijote. Al año siguiente San Automóvil, en 1938. Y en 1941 publica un libro que se llama Hombres de Tempestad, que en realidad es un conjunto de cuentos cortos. En realidad quiero decirles que Jorge Ferretis no es un novelista en sí, sino vamos a decir que él está entre lo que es un cuento largo y una novela corta. O sea, él realmente nunca publica una novela en sí, una novela en un solo libro, ¿no? Todos estos libros que les he mencionado en realidad son un conjunto de pequeños cuentos o de novelas cortas, pudiéramos decir. El último de estos que les mencionaba era en 1941 y ya curiosamente ahí se termina la producción literaria de Jorge Ferretis. No sabemos por qué, a lo mejor María de Lourdes nos puede explicar por qué de repente él corta ahí su producción literaria. Hay otro libro que publica él en 1952 que se llama El coronel que asesinó a un palomo, que también es una colección de cuentos cortos. Y después, póstumamente, otro libro que se llama Libertad Obligatoria, que es de 1967. Pues realmente él se dedicó mucho a la política, al periodismo. Fue diputado por San Luis Potosí en 1952, fue oficial mayor de la Cámara de Diputados y cuando murió estaba dedicado a la dirección de estudios cinematográficos de la Secretaría de Gobernación. Pues yo creo que es un autor al que pues hay que leer, a pesar de que su obra pues no está muy difundida. Pues le cedo la palabra a Alfonso y a María de Lourdes que nos podrán decir un poquito más sobre este gran autor potosino.
Mariluz, si fueras tan amable de profundizar más en este autor. Claro que sí, a mí me da mucho gusto estar aquí hoy hablando de Ferretis en este escenario, en este edificio hermoso, por donde, si hemos de creer a testimonios familiares de Jorge Ferretis, estuvo aquí estudiando un tiempo Jorge Ferretis. Bueno, yo quiero comentarles algunas anécdotas de la vida de Jorge Ferretis que conozco gracias a su hija Selma Ferretis, con quien tuve oportunidad de platicar varias veces mientras hacía yo mi investigación sobre Jorge. Entonces, varias de las cosas que les voy a platicar son testimonios de ella, cosas que me platicó. Como nos comentó Arnoldo, nace un 20 de abril de 1902, Jorge Ferretis, en Río Verde. Curiosamente, el 20 de abril es su alumbramiento y a los 18 días ocurre el alumbramiento de la ciudad. O sea, ponen el alumbrado eléctrico en Río Verde, que para entonces tenía aproximadamente 4.500 habitantes nada más. Era un lugar pequeño. Él es hijo de Natividad Ferretis, que era un pequeño propietario, y Elodia Hernández, una mujer de carácter fuerte, que en otro momento, si tengo oportunidad, les voy a comentar algunas anécdotas de ella, y prefiero en este momento comentarles algunas de Jorge Ferretis, porque pues no sé si nos dará tiempo después de todo. Decía Arnoldo que a ver si yo comentaba algo de su formación. Sí se oye bien, ¿verdad? Él estudió en la escuela primaria del profesor Encarnación Sánchez, en Río Verde, y guarda de ese profesor y de otros un recuerdo de mucho valor, y lo vamos a ver a través de sus obras literarias, algunas que vamos a comentar más adelante. Y también hace varias lecturas. Me comenta a su hija Selma que desde muy pequeño le gustaba mucho leer, leía muchísimo lo que tenía a mano, lo que encontraba. Era un asiduo lector, efectivamente fue autodidacta. No consta que haya hecho una carrera, que haya hecho estudios formales, no consta. Aunque sí testimonios familiares dicen que sí estuvo inscrito aquí en el Instituto Científico Literario, mas no nos consta. Voy a referirme a algunas de las anécdotas de la vida de Ferretis durante la Revolución, que se van a ver después plasmadas en su obra literaria, fundamentalmente en la novela Tierra Caliente. Son simpáticas estas anécdotas. La primera es que en tiempos de la Revolución vivían ellos en Río Verde, su familia y Jorge, muy cerca del templo de Río Verde, donde en una temporada llegaron a apostarse algunos de los soldados. En tiempos de la Revolución hicieron cuartel en la iglesia. Y comenta, este es otro comentario de una hermana de Jorge Ferretis, que en paz descanse, Isabel Ferretis, me comentó esta anécdota, que estando una vez en su casa, ella ve a Jorge, su hermano pequeño, que entra corriendo perseguido por un soldado, y el soldado con un sable desenvainado gritando, es un rebelde, es un rebelde. Entonces comenta ella que corre al cuartel, al templo, a decirles, oigan, mi hermano está siendo perseguido por un soldado. Y llega una persona que resulta que era el coronel Bretón a poner en orden a aquel soldado y a decirle, pues parece que estaba tomado el soldado, y bueno, ya lo retira. Y bueno, esta escena, imaginémosla en un niño de 10, 12 años, pues queda muy grabada en él y va a aparecer posteriormente en su novela de Tierra Caliente. No fue la única anécdota o experiencia que vivió él en torno a la Revolución. En 2 ocasiones tomaron preso a su papá y pidieron rescate. Y en una de las ocasiones va él a rescatar a su papá y cuenta Selma que toma Jorge Ferretis la pistola que había ahí de su papá y se la enfunda, se la pone en el cinturón y dice que por si no le quieren regresar a su padre. Y tenía 12, 13 años este niño. Sí les entregaron a su padre, y me comenta Selma que les prestaron dinero, no lo tenían en ese momento, el dinero que pedían para el rescate, y me platicaba Selma que años después todavía ella acompañó en varias ocasiones a su papá, Jorge Ferretis, a entregarle una cooperación, un donativo, un agradecimiento a esta persona que les prestó el dinero para el rescate de su papá. Entonces, tenemos aquí otra experiencia en la que entra en contacto con aspectos de la Revolución. Y otra situación de esa época es que les llevaba caña a los soldados que estaban por ahí e incluso a los revolucionarios, y así se hizo amigos de algunos de estos personajes, y entonces lo dejaban transitar libremente hacia el molino de azúcar, hacia el trapiche que tenía su papá. Aunque algunas personas le decían a la mamá de Jorge Ferretis, ¿cómo lo dejas ir así en estos tiempos?
con esta incertidumbre que hay en el campo, él supo hacerse amigo de los que merodeaban por ahí y les llevaba cañas, y así iba y venía tranquilamente a llevarle el lunch a su padre. Perdón. Desde muy joven empieza a escribir, escribe ya cuando vive en San Luis Potosí, porque alrededor del año 1916 se vienen a vivir a San Luis, pues su papá consideraba que ya era peligroso seguir viviendo en Río Verde, y se vienen a vivir a San Luis Potosí. Y aquí él empieza a escribir en publicaciones, en una de ellas la revista Juventud, y posteriormente funda en 1919 La Voz, una publicación que habrá alcanzado 2 o 3 números cuando mucho por esta situación. En uno de los primeros números, si no es que en el primero o en el segundo, él escribe un artículo llamado Cráneos Ahumados en contra de Saturnino Cedillo. Y entonces aquí hay una anécdota muy interesante también. Tú me saludas, que ya agoté mi tiempo. Escribe este artículo en el cual lo critica a Cedillo, y por ese tiempo hay una celebración en La Lonja, en la Sociedad Potosina La Lonja, hay una boda. Lo invitan a él a ir, pero algunos de sus amigos le dicen: ni de chiste vayas, no te presentes ahí, porque va a ir Cedillo, ya acabas de escribir esto contra él, pues no es prudente que vayas. Sin embargo, él decide ir y va. Y nuevamente Selma me comenta que sucedieron así estas cosas, el encuentro de Cedillo con Jorge Ferretis, que lo manda a llamar, cuando sabe que está ahí lo manda a llamar y le dice: oiga, que jovencito, que escribió usted un artículo en el que habla de mí, ¿qué dice? Y dice que le contesta a Jorge: pues cuando aprenda a leer, se enterará. Entonces le contesta el general: solo porque está usted muy jovencito, si no lo colgaba yo de un poste. Pero arrieros somos y en el camino andamos, y más adelante igual lo hago o lo cuelgo yo a usted, contesta Jorge Ferretis, según esta versión de los hechos familiar, ¿no? Enseguida sale de ahí y se va a esconder, y al día siguiente llegan a la imprenta que había instalado Jorge Ferretis, y está él, pero un jovencito. Y llegan los soldados y le preguntan: el señor Jorge Ferretis acaba de salir por aquí y va hacia allá. Contesta él mismo, ¿no? Entonces él se va, y que saltando por azoteas y demás se esconde y se exilia un tiempo en Veracruz, en Tampico. Se va a Tampico un tiempo y allá se está mientras se calman los ánimos. Son algunas de las anécdotas de este escritor, que incursiona también en la poesía. Gana algunos certámenes literarios, tiene por ejemplo una composición que se llama Oración a las Cumbres, en la cual habla de un maestro, habla muy bien del maestro, y aquí es lo que les decía yo, que algunos de sus maestros se quedaron muy grabados en él, porque después habla en este artículo muy elogiosamente, pondera mucho la figura del maestro, y a lo largo de su obra literaria también va a seguir hablando de muchos maestros, elogiándolos siempre. ¿Me queda un minuto o ya? Bueno. Después sigo con más anécdotas, gracias. ¿Nos podrías platicar cómo es que todas estas anécdotas se ven reflejadas en sus escritos? Bueno, antes que contestarte un poquito eso, Hortensia, quisiera hablar un poquito de la novela de la Revolución Mexicana. Con este es el segundo autor potosino que de alguna manera toca este género, y lo vamos a ver repetido un poquito en Goy Tortúa. México, bueno, todos lo sabemos perfectamente, vive una convulsión brutal a principios del siglo XX. Más allá de razones y de grupos, hay una enorme cantidad de personas, entre ellas Jorge, cuya sensibilidad los lleva, por un lado, a sentir la imperiosa necesidad de testimoniar, de rebelarse y de decir de alguna manera basta a tantos crímenes y a tanta carnicería. Por otro lado, sienten que algo en su vida y en su mundo se les rompe. Hay un México que está dejando de ser y un, digamos, surgimiento de un urbanismo que ahora lo vemos en toda su dimensión como nos ha ahogado,
pero que ya en aquel entonces empiezan a ver las grandes, digamos, movimientos de masas desprotegidas del campo, desprotegidas en su seguridad, en su comida, en su hambre, en su misma cultura, y que van a refugiarse a estas sociedades que van siendo un poquito como hervideros de miseria. Jorge y muchos otros autores, fuertemente heridos por esta realidad, sienten la necesidad de testimoniarnos, de revelarse y de alguna manera hacernos cómplices de este terrible holocausto que le estaba sucediendo al país. Toda la literatura de Jorge, por lo menos todo lo que yo conozco, va a estar cruzada de esta especie de destino trágico. Con sus detalles de humor y con muchos detalles a veces de terrible sarcasmo y a veces grotescos, herencia posiblemente de varios autores españoles, entre ellos Valle Inclán, que sentimos por ahí pasar entre sus páginas. Vemos un desfile de seres esperpénticos, violentos, a veces encantadores, pero todos ellos con el común denominador más o menos de la miseria. La novela de la Revolución Mexicana, y bueno, esto pasa en Los de Abajo de Mariano Azuela y pasa en la novela de Ferretis, es verdaderamente un resumen de tristezas que, por más que quieren darle buena cara al mal tiempo, terminamos de alguna manera conmovidos ante tanta desazón, ¿no? Jorge Ferretis supo además ser un hombre, al menos en un periodo de su vida, digamos de los 40 hacia atrás, un hombre muy valiente. Denuncia no solamente como la anécdota que nos platicaba Marilú, sino denuncia en general el mundo que está viviéndose, la terrible injusticia. Vemos de pronto una cantidad de soldados borrachos que en una balacera que le tiran a lo que sea, a las sombras, matan al niño de una pobre mujer que ni siquiera se da cuenta de que su hijo es muerto, hasta que llegue el alba y ella se da cuenta de sus manos manchadas de sangre. Estos detalles están salpicando, pero por otro lado también es una especie de gran costumbrista. Siente una profunda añoranza de este mundo que se le va. Hay en una de sus novelas de Al Sur Quema, la última, una maravillosa historia de una curandera, bruja, madre de uno de los protagonistas del cuento, ¿verdad?, que es de alguna manera esta síntesis mística de los indios de México. Y se nota el profundo dolor de Jorge de ver que todo esto de alguna forma pues nos está acabando. Hay toda una descripción maravillosa del rito de la consecución del peyote, de sus usos, de su sentido místico y mágico y además curativo, ¿verdad? Pero también hay un reconocerse de él mismo como alguien que del todo no está en este universo. Esto hace que su obra siempre esté continuamente fracturada. La obra de Jorge Ferretis va a ser como una especie de péndulo que siempre está entre este México profundo y de pronto afirmaciones terribles de los mismos personajes, como decirnos que gracias a que llegue Hernán Cortés nos empieza a llegar la civilización. Sería algo profundamente contradictorio, pero él lo escribe. ¿Qué pasa? Hay momentos en que la literatura de Jorge Ferretis llega casi a niveles de epopeya. Y digo casi porque, bueno, desgraciadamente hay detalles de formación y de información que siento que le faltaron, ¿no? Pero él tiene la intuición muy clara de que tiene que plasmar en una gran obra, una obra que de alguna manera podríamos decir ha transcurrido a través de sus cuentos y diversas narraciones, en una especie de refundación de este México,
Él, a final de cuentas, tiene una gran esperanza en que este país tiene que surgir una especie de nueva raza. Supongo que hay una influencia fuerte de Vasconcelos en toda esta idea, ¿verdad? Pero bueno, como una primera aproximación al personaje y a la novelística, ¿verdad?, me gustaría dejarlo más o menos ahí. O sea, comparte estos ideales, siente estas necesidades y es una sensibilidad profundamente herida por esta orgía de sangre que le tocó vivir. Le cedemos la palabra a Arnoldo. Pues yo quisiera hacer un comentario sobre, en general, sobre que es un poco difícil conseguir, por ejemplo, en el caso de Jorge Ferretis, que a mí me toca comentar, conseguir algunas publicaciones de crítica literaria sobre los autores potosinos. O sea, por ejemplo, yo me referí a la obra esa monumental que hizo el padre Montejano de la biobibliografía de los escritores potosinos, pero ahí en realidad pues él tiene unas biografías muy cortas de los escritores y en el caso de Jorge Ferretis pues le dedica también un espacio pues realmente muy corto. Hay otro artículo sobre Jorge Ferretis que apareció en la revista Estilo, también muy corto y que apenas da algunos esbozos de su biografía. Está escrito por Ernesto Higuera y se llama Jorge Ferretis, novelista. Está en la revista Estilo de 1952. Y finalmente, otra referencia literaria que yo me encontré de Jorge Ferretis es de el licenciado Jesús Medina Romero en sus libros de viñetas potosinas. Aquí tiene también una biografía muy corta de Jorge Ferretis. Quisiera leerles un párrafo de este escrito del licenciado Jesús Medina Romero, que se me hace interesante. Dice: la prosa de Jorge Ferretis, tan fácil como cruel, tiene fuertes matices de mexicanidad y está enclavada en el realismo crítico. Fustiga sobre todo a los nuevos ricos, se burla de los cambios sociales, no siempre afortunados para el pueblo, y satiriza con mordaz inteligencia los supuestos valores de la patriotería. Entonces, pues yo quisiera en este momento pues lanzar una iniciativa para que se publiquen un poquito más los libros de los escritores potosinos, a fin de que los podamos conocer. Me parece muy bien, por ejemplo, este tipo de reuniones literarias, pero muchas veces pues ahí se quedan porque la gente no tiene la motivación de ir pues a seguir este tipo de iniciativas literarias, y pues ojalá se pudieran conseguir un poquito más las publicaciones potosinas, vamos. Y pues también ojalá que Marilu nos pueda regalar con alguna publicación sobre Jorge Ferretis. Después de todo, ella hizo esa investigación tan completa que pues a mí hasta pena me da hablar de Jorge Ferretis aquí delante de ella, ¿no? Pero pues ojalá que pronto podamos leer algo de este gran autor. Marilu, hace un momento tú nos platicabas las anécdotas de Jorge Ferretis y nos decías que se veían reflejadas en su novela. ¿De qué manera vemos este reflejo? Sí, mira, antes de decir de qué manera se refleja, bueno, es parte de lo que se refleja. Jorge Ferretis pasó mucho tiempo de su niñez en el campo, en el molino de azúcar que tenía su papá, y entonces conoció y convivió ahí con hijos de campesinos, de trabajadores, de peones del trapiche, y trabó amistad con ellos. Esto se va a reflejar, creo yo, con la facilidad en que después Jorge Ferretis crea personajes del campo, personajes del ambiente rural, también logrados como los logran, ¿no? Ay, la redundancia. Bueno, y estas anécdotas voy a comentar cómo se ven reflejadas en su novela Tierra Caliente, que ya nos adelantó un poco aquí Alfonso. Tierra Caliente es una novela que habla de un personaje, un maestro,
que decide, que cree que ha estado ayudando a la revolución a través de sus clases, hablándoles a sus alumnos de lo que debe ser la revolución y de el sustento ideológico que tiene que tener la revolución. Y llega un momento en que él decide que ya no es suficiente hacer la revolución en las aulas y entonces se va al campo con 2 o 3 alumnos que deciden seguirlo, se va a hacer la revolución, a enseñarles a los revolucionarios cómo hacer la revolución. Y el primer contacto que tiene con los revolucionarios, este intelectual salido de las aulas, pues es un choque tremendo para él, ¿no? Porque llega a decirles, me voy a permitir leer este pasaje porque es muy interesante. No sé, hace que no lo, a ver, va a ser medio tardado. Bueno, no lo leo, pero se los voy a comentar. Llega él a decirle, lo llevan con un jefe de la revolución y le dice, oiga, pues vengo quiero luchar al lado de ustedes, estoy segura que ustedes habrán leído mi último manifiesto. ¿Su qué? Le pregunta el jefe. Mi último manifiesto, a ver, ¿qué es eso? Bueno, donde yo digo cómo debe, los principios que deben inspirar la revolución. Dice, pues eso ustedes que son muy leídos, pero pues nosotros sabemos a qué venimos aquí ya que estamos luchando, ¿no? Entonces es el primer impacto fuerte que tiene este maestro con lo que es la revolución. Sufre una gran decepción de lo que es el movimiento revolucionario. Sin embargo, aquí creo que es uno de los aciertos de Jorge Ferretis, que nos muestra cómo este hombre intelectual se va transformando con el contacto de estos seres, de estos revolucionarios, que tienen cada quien su causa diferente. Algunos quieren quitar a las autoridades de la población, ¿verdad? Algunos quieren terminar con los abusos de que han sido objeto, y entonces él va sufriendo una transformación, ¿sí? Muchas escenas narra, como la que nos narró ya Alfonso, crudas, como la que está la niña, la señora a la que le matan a su hijo y ni cuenta se da. Hay otra muy fuerte, muy cruda en esta novela de Tierra Caliente, en la que va una señora con su hijo a pedir que suelten a su papá, un revolucionario, y los soldados le piden rescate, ¿no? Pues esto es lo que él vivió también, ¿no? Sin embargo, en esta escena que él nos narra, resulta que van las personas, van los familiares del señor que tienen tomado preso a pedir rescate y lo consiguen. Después de andar pidiendo entre familiares y demás, llegan y consiguen el rescate, pero llegan tarde. Llegan justo cuando están fusilando a su padre, y lo narra de una manera maravillosa. Jorge Ferretis nos hace sentir de veras esos sentimientos que seguramente experimentaron estos personajes, ¿no?, de la novela. De esta manera es que están plasmadas las anécdotas que él vive durante la revolución. Después crea personajes y los pone a vivir situaciones semejantes, como estas muertes sin sentido que nos comentaba Alfonso. O hay otra escena en la que están peleando dos jefes revolucionarios que se pasan de copas y bebidos, empiezan a discutir y ahí se hacen de palabras y uno mata al otro. Y uno de los alumnos de este maestro, Pedro Ibáñez, que va a hacer la revolución, trata de impedirlo, ¿no? Trata de decir que se separen y pues no alcanza a separarlos y que, no recordaba. Interviene uno de estos alumnos que fue con Pedro Ibáñez, que es el nombre del maestro protagonista de la novela Tierra Caliente, y queriendo impedir que estos se maten, se mete cuando están forcejeando y a él le toca una bala perdida y muere este alumno del maestro. Entonces, imagínense la revolución que él está viviendo, lo que le toca vivir a este personaje, pues es reflejo de lo que vivió Jorge Ferretis, de las escenas que vivió, tantas muertes, como nos decía Alfonso, sin sentido, una revolución que no tiene un caudillo y una ideología, sino que es plural y heterogénea, ¿no? Cada grupo tiene su motivo por qué luchar, no hay esa unidad ideológica, y él lo retrata de manera maravillosa en todas las escenas. Pero tiene esa cosa hermosa que nos plantea la revolución interior que sucede en este hombre, que finalmente abandona la revolución, después se convierte en un predicador, este maestro, en un predicador que abandona la revolución y predica en contra de la revolución y predica el amor y demás. Entonces a mí se me hace que aquí hay algo de
la vigencia y la universalidad de Jorge Ferretis, ¿no? Porque trata en este personaje es una metáfora de cómo el contacto con el otro, con los otros, con los diferentes a uno mismo, producen una transformación en el ser humano. Y bueno, voy a comentar esto más adelante cuando hable de cómo Jorge Ferretis establece a través de esta novela un diálogo con la modernidad, y este es uno de los aspectos. El diálogo, el enfrentarse con el otro, con los demás, produce en cada ser humano una transformación. ¿Sí? Alfonso, nos comentabas hace rato que querías ilustrar con texto la obra de Jorge Ferretis. Sí, yo, pero antes de dar un poquito un ejemplo de esto, porque creo que no hay nada mejor que su misma prosa, quisiera decir algo que me parecería muy injusto también, dejar a Jorge Ferretis como un autor casi costumbrista y como solamente en este nivel de testimonial. Jorge Ferretis logra páginas realmente maravillosas. Logra algunas páginas de una calidad verdaderamente poética, extraordinaria. Desafortunadamente, quizá no todo, y quizá no toda su novela en un momento dado, en alguna de ellas, pudiéramos decir que es de este nivel sostenido, pero sí hay que reconocer que su sensibilidad y su capacidad literaria lo vuelven por ella misma un personaje y un literato que debería ser más leído y más publicado. Hay que entender también que, bueno, la novela de la Revolución Mexicana fue muy profusa. Entre los 20 y los 40 se editaron una cantidad enorme de estos libros, y yo creo que todo esto llegó a un cierto punto de saturación. Pero comentaba Marilú algo que me parece que es importante en el caso de Jorge Ferretis. Hay rasgos en su novela y momentos que nos hacen ir previendo lo que más adelante se va a conocer en términos globales como realismo mágico. Hay páginas de Jorge Ferretis que hacen prever un Juan Rulfo. Hay momentos verdaderamente maravillosos en su narrativa. Voy a tratar de dar un ejemplo de esto. En una pequeña novela que viene en este volumen, al que voy a hacer más referencia porque, aunándome un poquito a lo que decía Arnoldo Kaiser, al menos se consigue. Este libro, El Sur Quema, que fue reeditado hace 10 años aproximadamente, todavía se consigue en la casa del poeta López Velarde. Y esto es una parte de la primera novela, que son 3, que se llama Lo que llaman fracaso. Alguien estaba ahí entre la tarde, aunque había tanta bruma que lo mismo pudiera no estar nadie. Siéntate, Juan. Está bien, señora Patria. Y también se detuvo estudiando botánica el jumento. Juan se fue a sentar sobre una piedra a la orilla del camino. Nada veía, y a pesar del frío, él solo tenía la sensación de estar lleno de una bruma caliente. Y ya sentado repitió: está bien, señora Patria. No me llames así, que soy tan pobre como tú mismo, aunque más desdichada. Pero el indio se rascó la cabeza. Era su inconfundible signo de incredulidad. Tantos señores gastando su dinero en festejarla, y tantos sacrificios como le ofrecían a voz en cuello entre banderas y repiques. Tenía que ser una señora muy querida y muy pudiente. Pobre Juan, que no sabes lo que piensas. Todos esos señores despilfarran en holgorios, mas no son sus dineros. Siempre son los del prójimo. Cohetes, papelillos, es lo que se volvieron algunos de los centavos que a ti te quitan por vender tu leña. Como es tan humano holgar, festejan. ¿Un motivo? ¿Cuál hay mejor que yo, que no protesto? Pero me tienen, Juan, como tú dijeras, casi tullida. En la hora oficial, muchos honores, sí, con muchos cantos, pero después me venden, Juan, y mientras llega comprador, me alquilan. Ojalá todos tus centavos se volvieran papelillos de colores. Otros se hacen gangrena en manos de que sobornan,
prestidigitación, mujeres caras, discursos y promesas y muchas cosas más que tú no sabes entender, y sangre, mucha sangre y muchas balas. Todavía vemos en televisión estas escenas de corrupción y demás cosas, ¿no? O sea, de alguna manera es el México que todavía seguimos viviendo, y el México que él, en un momento bastante difícil, con bastante menos libertad de expresión y de imprenta que ahora, se atrevía a decir. Realmente es esto una de las grandes líneas temáticas de él, esta patria traicionada por los ideales, por la televisión, por todos. Hay una de sus novelas cortas maravillosa que se llama Cuando engorda el Quijote, que de alguna manera, así resumida muy brevemente, su anécdota son aquellos hombres que han entrado a la revolución llenos de ideales y que se han vuelto de alguna manera unos Sanchos gordos sin inteligencia, y por lo tanto han sido apresados en esa gran mecánica de la burocracia y de la enorme cantidad de un estado profundamente obeso como el que hemos vivido y que pues por desgracia seguimos viviendo. Yo creo que tiene más mérito que otra cosa, pero además creo que está hermosamente dicho. No queda en estas narraciones Jorge Ferretis. Jorge Ferretis tiene cuentos en donde con una intuición o una ingenuidad asombrosas hace hablar al sol, al viento, a los elementos, y nos platica cómo el viento tiene que irse volviendo adulto, llenarse de oxígeno, penetrar en los hombres y decidir finalmente el viento que la parte más sucia a la que ha entrado es a nosotros. Muy fuerte. Sí, la lectura de Jorge Ferretis es fuerte, es bastante fuerte. Toda su obra fue realmente violenta. Te decía, hay momentos en que roza el grotesco español. Podemos ver en él a veces pues casi pinturas de Goya. Vamos a pasar a lo que sería la tercera ronda de este panel. Si alguno de los asistentes tuviera alguna pregunta que quisiera hacer, les agradeceríamos que la redactaran y nos la hicieran llegar. Arnoldo, tú hace un momento comentabas que él publica su última novela en 1941. ¿Qué sucede con él después de esta fecha? Pues bueno, nos tenemos que situar un poquito en esa época en San Luis Potosí. Había terminado en el 39 la dictadura de Zedillo. Entonces, pues realmente sobrevivir aquí en San Luis Potosí en esa época, pues no era nada fácil, ¿no? Sobre todo, pues siendo un periodista, un escritor, pues yo creo que él pensó que aquí en San Luis no tenía nada que hacer, o sea, y máxime después de Zedillo, pues se vino el cacicazgo de Gonzalo Santos. Entonces, pues él decide emigrar a la Ciudad de México. Y allí, pues, de alguna manera creo que, pues, así tiene que ganarse la vida, ¿no? Él se va de oficial mayor de la Cámara de Diputados, él mismo es diputado por la ciudad de San Luis Potosí, y como les había dicho, finalmente consigue un puesto como director de la cinematografía dependiente de la Secretaría de Gobernación. Y es interesante porque esa época de San Luis Potosí, de los 20, 30, 40, pues es muy difícil para la producción artística en la sociedad, ¿no? Realmente nos damos cuenta que no hay grandes literatos, no hay grandes músicos en San Luis, tampoco hay pintores. Es una época, pues sí, que refleja un poquito esa época posrevolucionaria que también se refleja en una situación económica pues muy desfavorable. Entonces yo creo que Jorge Ferretis aquí en San Luis pues no tenía mayor cosa que hacer, y pues decide emigrar como muchos potosinos que
de esa época, ¿no? Que no tenían aquí mucho campo de acción. Y pues realmente, como dice Alfonso, es admirable cómo él, a pesar de todo, pues él toma una actitud crítica ante unos regímenes revolucionarios, unos regímenes que a nivel nacional y a nivel local están encabezados por militares que pues no se tientan al corazón para suprimir a aquellos que los critican. Entonces, pues sí, Jorge Ferretis pues sí merece un poquito más un espacio en la historia de San Luis Potosí, en la literatura potosina, y pues esperemos que en un futuro se le pueda aquilatar un poquito más. Mariluz, si serías tan amable de cerrar tu participación. Voy a cerrarla. Bueno, voy a hacer algunos comentarios más a lo que nos dice Ferretis en su novela Tierra Caliente. El escritor Milan Kundera dice que una novela, para que se precie de ser novela, debe narrar una situación existencial. Y dice que una situación existencial es aquella capaz de cambiar radicalmente la existencia de un hombre y que se presenta como una posibilidad inédita y reveladora del mundo humano. Jorge Ferretis hace esto en Tierra Caliente. La revolución en Tierra Caliente aparece como esto, como una situación existencial que cambia radicalmente la existencia, valga la redundancia, de los personajes que entran o que tienen que ver, tienen contacto con la revolución. Y me parece, a ver qué opina después Alfonso de esto, pero me parece que lo hace bien porque no cae en la tentación, aunque él en uno de los prólogos de una de sus novelas dice que no quiere ser argumentista, pero que permite que sus personajes de pronto diserten y hablen de etnología y hablen de sociología y hablen de filosofía, mas no cae en la tentación de hacer nada más esto, un tratado filosófico, sino que en un hombre concreto, que es Pedro Ibáñez, su personaje, además un hombre condicionado por la geografía del lugar donde vive, a través de este hombre concreto que logra bastante, de este personaje concreto que logra bastante fuerza, nos narra él esto que pasó con la revolución a nivel nacional. El enfrentamiento de diversas teorías, ideas, ideologías, costumbres, mentalidades y lo que se da, ¿no? El cómo México aprende a mirarse a sí mismo y a mirar sus diferentes realidades sociales. Esto lo hace él a través de este personaje. Entonces, creo que es un acierto literario también, ¿no? Plantearnos esta situación, esta reflexión de lo que fue la revolución, pero bien encarnada en un hombre concreto y en circunstancias concretas. Y quiero hacer otro comentario de esta obra y su literatura en general. Él hace una reivindicación a través de todos los personajes de la cultura y la sabiduría popular. Logra crear, como había dicho hace un momento, unos personajes muy creíbles, muy verosímiles del campo y, como nos decía Alfonso, con cierta nostalgia de lo que se está perdiendo, ¿no? Esta sabiduría de la gente del campo, de la gente que conoce las hierbas, que conoce los remedios naturales. Y en esta misma obra que nos comenta él, de esta curandera, que tiene un enfrentamiento con un médico que llega de la ciudad, en este cuento, novela corta de Carne sin luz, se llama, este médico que se formó en una universidad y que va al campo a desarrollar un programa social, que va con toda la intención de ayudar a las personas de este lugar, que lo reciben con cierto recelo, y tiene un enfrentamiento con esta curandera que llega y le dice, ¿tú curas? Sí, yo curo. Y él condescendientemente le dice, ya sé que tú también eres doctora, a ver luego qué me enseñas tú. Y esta curandera, que es como una chamana, ¿no? No sé si dirá chamana o chamana, sí se puede, yo creo, utilizar el género femenino, una chamana del pueblo, le dice, a ver, ¿tú curas? Y le echa unos polvitos en la nariz a la esposa del médico y le empieza a salir sangre, una hemorragia. Entonces le dice, a ver, cúrala. Entonces ella misma, la curandera le pone otros polvitos y se le calma la hemorragia. Pero no termina en eso el desafío de la curandera. Después le dice a este médico que está ahí tratando de hacer su servicio,
a ver, pues tú curas, y le pone otros polvitos y él se deja, ¿no? Como condescendiente para, dice, ah caray, voy a estudiar botánica porque aquí conocen muchas hierbas maravillosas, habrá que hacer un estudio profundo de esto. Le echa los polvitos a él en la nariz y le dice, pues a ver, ahora tú cúrate, y se va. Bueno, pues muere este personaje de hemorragia, no hay quien le pueda parar la hemorragia. Su esposa, la esposa del personaje va en busca de la chamana, de la curandera esta, que no se digna ir a curar al médico, y muere el médico. Entonces esto lo hace a través de estos personajes, pero continuamente en sus personajes y en sus novelas y en sus cuentos está como poniendo en contraposición el mundo del intelectual, del estudio sistematizado, de los conocimientos, con los conocimientos de personas del campo, ¿no? Con esta sabiduría de personas que viven en contacto íntimo con la naturaleza. Y bueno, si tengo más oportunidad, pues hago otro comentario más. Él dice mucho, dice en su párrafo, en su prólogo de Tierra Caliente, que él quería al principio hacer unos personajes que resultaran héroes, ¿no? Ponerlos en situaciones extraordinarias y que se desempeñaran como grandes héroes. Pero acaba siendo, dice, voy a hacer personajes de los que podemos ver en nuestra vida cotidiana, hombres de carne y hueso, viviendo en una situación X que les toca vivir, pero son hombres como nosotros, ¿no? Cotidianos, no hace héroes. Entonces crea personajes sencillos, simples, que viven profundas transformaciones al contacto de realidades diferentes a la suya. Y si todavía tengo más tiempo, continúo. Hace énfasis en el ser humano condicionado por su entorno. Incluso en esta novela, en estas novelas que comprenden el volumen de El Sur Quema, él trata de ubicar seres humanos, él trata de hacer personajes que están muy condicionados por el calor, y habla cómo el calor enloquece a los seres humanos. Y hay un comentario ahí de uno de sus críticos que dice que no lo logra, que es un intento burdo. A ver qué nos opinan ellos después, si están de acuerdo con esta crítica, ¿no? Que es demasiado obvio en querer que sus personajes se vean muy influidos por el intenso calor del trópico. Y señala mucho la necesidad del hombre completo y de un México completo, del hombre completo, dice él, que acepte sus diferentes realidades, y también es lo que desea para México. Él hace un intento con su novela de mostrarnos a todos las realidades que no queremos ver. Incluso un subtítulo de su novela Tierra Caliente es Lo que no queremos ver. Entonces él va a mostrar estas diversas realidades, estos diferentes niveles socioeconómicos de lo que es nuestra nación, y los va a poner a interactuar y a dialogar a través de diferentes personajes. Dice que esto necesitamos nosotros hacerlo. Y lo traigo al presente porque creo que en esto es vigente, ¿no? Esta preocupación. Él dice, mientras no queramos aceptar toda nuestra realidad, nuestros condicionamientos socioeconómicos, no vamos a hacer un México íntegro, un México completo. Y bueno, creo que después habrá oportunidad de comentar otro cuento suyo muy lindo, La bandera en el frío, que les voy a comentar más adelante. Me vuelvo a tocar. Alfonso. Sí, bueno, muy de acuerdo con Luz. O sea, Jorge Ferretti, estructuralmente hablando, desde un campo un poquito literario, es un autor que tiene casi un tema constante y que va a desarrollarlo de muy diversas maneras y con muy distintos ángulos en toda su trayectoria novelística o cuentista. Y este tema corre por varias contradicciones. Es como si estableciéramos caminos que van de la violencia a la esperanza y viceversa, o dicho más geográficamente, de la ciudad al campo, ¿verdad? O dicho desde una perspectiva muchísimo más, digamos, racial, entre el mundo de los indígenas y este mundo de aquellos que se les quieren acercar y no los entienden. A veces por su avidez de explotarlos,
a veces por su formación cultural, por el mundo de donde vienen y que les cuesta un terrible trabajo dejar. Pero siempre los personajes de Ferrétis están tratando de lograr esta especie de transformación, ¿verdad? O sea, siempre buscan cómo ir transformándose de este estado de cosas que en términos históricos produjo esta revolución a un estado de una cierta esperanza que tiene que vislumbrarse para que este México exista. Hay momentos en que él se enreda en estas disquisiciones de cómo somos los hombres del norte y los del sur y los de más allá, ¿no? Y creo que a nosotros los de San Luis Potosí nos va muy mal en su idea. Como un mero detalle anecdótico lo quiero leer porque bueno, yo soy de San Luis Potosí. Dice, en México hay 3 tipos humanos que coinciden con el norte, con la altiplanicie y con el sur. Los norteños son ingenuotes, rubios y cuadrados, aman sus derechos y pelean y los ejercen. En la altiplanicie, los estados del centro, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, producen individuos decentes y anodinos. Los hombres son más pequeños que los del norte y de color más indefinido. No se saben encarar a las situaciones y aunque refunfuñan siempre, aguantan que los monte cualquier mandón. Eso dice de nosotros. Por desgracia tiene cierta razón, ¿no? Ahora, hay otro tema que siempre anda aquí dándonos el rumbo que de alguna manera perseguía Ferrétis, y es esta especie de maestro, maestra, santona, curandera, madre. Es de alguna manera la tierra, un poquito la patria, como en el fragmento anterior, y esto va a estar siempre de alguna manera como su visión de pasado, más o menos cíclico, del cual hemos surgido y al cual de alguna manera tenemos que regresar para podernos encontrar a nosotros mismos, ¿no? Está fuertemente cargada de misticismo, fuertemente cargada de una idea de divinidad profundamente natural, y para él, para Jorge, en esto estriba en gran medida la magia y el, digamos, encanto pues de nuestras raíces, ¿no? Quisiera dar un ejemplo, porque creo que mejor que él es casi imposible, de esto que les estoy diciendo, y que yo creo que es una de las cosas que más podrían rescatar a este novelista y que más nos deberían impulsar a leerlo, ¿no? Habla Yoma, que es una de estas viejas maravillosas, ¿no? Dice, la vieja con un rostro relampagueante por el fulgor de los leños encendidos, seguía predicando después de dar unas mordidas a su rodaja de maíz. Humberto traducía para sí, rápido, lo que iba oyendo. Las gentes, para vivir, necesitan 2 cosas, Dios y pan. Quienes solo tienen Dios, a veces mueren con el estómago pellejudo, vacío. ¿Y por qué los deja morir?, le preguntan. No les tira pan desde el cielo porque no le gustan los inútiles. ¿Crees que debía engordarnos como esas gentes que crían gallinas en sus corrales y las mantienen mientras las engullen? ¿Crees que Dios se ocuparía de engordar cerdos? Después de un prolongado callar, agregó, pero hay gentes que solo buscan pan. Y aseguraba mi abuela que el pan sin Dios se vuelve peor que lombrices y pudre el vientre. Pan de ricos. ¿Es malo?, le preguntan. Es malo. Pero es que los hombres deben ser ricos para que nunca les falte qué comer. No. Eso solo se piensa en las ciudades. En las ciudades se enturba a Dios. La mejor compañía de los hombres son los árboles. La comida del pobre en el campo es muy dura de ganar, pero sabe a risa y a fuerza. La del rico está allá, amontonada, como en los pesebres se amontona el estiércol.
hay para hartarse, pero sabe a bilis. Aquí los pobres se quejan, porque de vez en cuando se quedan sin comer. Allá los ricos maldicen, porque no pueden exonerar. Yo creo que esto nos da una idea, digamos, del México y de las cosas que él desea, ¿no? O sea, desea un país que tenga una fe más pura, que no haya sido tan profundamente corrompido por esta riqueza fácil y tan cambiante de manos como se dio en ese vértigo de la época que le toca vivir, y que de alguna manera tenga la humildad de regresar a sus orígenes, a su trabajo y a su esfuerzo. Creo que es una idea maravillosa, que de alguna manera seguimos viéndola en mucho como necesaria, y que, bueno, en lo personal pues comparto, ¿no? Ya tenemos aquí algunas preguntas del público. Una de ellas es más o menos así. Si bien ya comentaron la anécdota de Saturnino Cedillo al enterarse de la nota, ¿cómo recibe la gente del momento los escritos de Jorge Ferretis? Perdón, ¿quién quiere contestar? Yo rápidamente me apropié. Tú lo has estudiado, ¿no? Pero al parecer muy bien. Al parecer sus primeros libros fueron muy, muy exitosos. No sé aquí, María Luz, que nos puedas decir, pero parece ser que sí, que sus ediciones realmente se produjeron con muy poco periodo de tiempo. Él publica en 6 años una gran cantidad de libros, sí. Y estos libros son muy vendidos. Sí, creo que sí, en cuanto a su literatura, o sea, sus obras, ya así fue. Y en cuanto a sus primeros escritos, a estos escritos de Cuando el tiempo de Saturnino Cedillo, y después hace uno contra Casas Alemán, un artículo que se llama Tan pronto casitas, en el cual le critica que esté adquiriendo muchas casas, pues parece ser que sí. Por ejemplo, en San Luis sacó premios literarios, o sea, la crítica del momento y de entonces los recibía con beneplácito. Y bueno, había grupos políticos que les parecía bien también lo que criticaba, por ejemplo, de Saturnino Cedillo, y habría otros que no, pero sí, en general era bien recibido. Sus primeras poesías no parece ser que no tienen mucho valor literario, sin embargo, te digo, sí hay poesías con las que saca premios, y no solo aquí, también en Tampico, en alguna publicación obtuvo premios por lo que escribía. También nos preguntan, y va muy relacionado a esta primera parte, ¿cómo es que si en su momento fue recibido de una manera tan cálida, en este momento su obra esté casi olvidada? Como está olvidada casi toda la novela de la Revolución Mexicana, por desgracia, ¿qué pasó? Vino la Guerra Mundial. Lo que reflejaba la novela de la Revolución Mexicana en gran medida era este profundo dolor y esta tremenda, digamos, hecatombe y sangría que sufría este país. Pero desafortunadamente el mundo, pues obviamente no entendió, y vino a niveles muchísimo más grandes una mortandad y unos asesinatos brutales mayores. O sea, esto cortó absolutamente todo. No sé si me explico. Las personas que les tocó vivir esto quedaron, yo supongo que pasmadas y asombradas ante la brutalidad. Y bueno, hay que entender que los medios, la radio, el cine, la prensa obviamente, se vieron profundamente saturados con este terrible desastre. Entonces la gente empezó pues realmente a dejar de leer durante un largo periodo literatura. Se dedicaron a ver qué pasaba en la batalla de Stalingrado, etcétera, 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 la misma guerra civil española, en fin, ¿no? O sea, yo creo que fue producto de una brutal conmoción que sufrió la humanidad. No me lo explico de otra manera, ¿no? Porque su novela, y en general la novela de la Revolución Mexicana, es bastante importante y valiosa, y ojalá la pudiéramos recuperar en mucho, porque más allá de sus calidades literarias, es un testimonio histórico, sociológico de algo que deberíamos tener más presente.
Quizás también tiene que ver con el momento político, Poncho, de que cuando se acaba realmente la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, vamos a suponer que los militares con Cárdenas es cuando, pues propiamente quieren terminar ya con este periodo sangriento de México, y realmente lo que quieren es dejar atrás todos esos recuerdos, ¿no? Y ver un poquito más hacia adelante, sí, hacia una modernidad más establecida. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Noldi. Realmente, si tú te fijas, realmente es el periodo cardenista y un poquito posterior hasta donde se cierra esto, digamos, Ávila Camacho, ¿no? Por otro lado, pasa algo que es bien curioso, como que de pronto el Estado mexicano decidió que este camino no era tan confiable, tan bueno o tan políticamente sano. Y no sé hasta qué punto inclusive esta tentación llegó a Jorge Ferretis, pero fíjense cómo empieza a darse todo este nacimiento de ahora del nuevo cine mexicano. No voy a hablar de la literatura, pero sí del cine, en donde, bueno, se va a idealizar el campero, se van a dar una serie de novelas bastante melodramáticas, historietas de amor, etcétera, en donde, bueno, él llega a ser director de cinematografía, por eso lo digo, no sé hasta qué punto, pero esto es parte de, bueno, de la idea cultural que nos quieren meter a todos nosotros, desde la posguerra en adelante, hasta bien entrados los 60s, ¿no? Los 70s, o sea, hay que acordarnos de este país que era profundamente autoritario y que, bueno, verdaderamente, pues toda esta novela que tenía grandes tintes de testimonio y de crítica social y de acuse a veces de este carranceo brutal del país. Acordémonos del sentido de la palabra carrancear, que, bueno, pues evidentemente se trató de ocultar esta realidad. Y se dejaron de imprimir, y se dejaron de ser mencionados, y fueron metiéndose con mucha conveniencia, creo yo, al arcón del olvido, ¿no? Creo que esto es una de las cosas que fue pasando, pero que es un argumento muy parecido al que yo decía, o sea, de nuevo es lo mismo, los medios intervienen para decir esto no, México está en paz, allá se están matando. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el texto más representativo de la obra de Ferretis? Es difícil. Yo decía, Jorge Ferretis es como muy, y no lo digo en mal sentido ni peyorativo, muy monotemático. Todas sus obras de alguna manera tienen mucho de este tema. Creo que es muy importante su primera obra, su primera novela, por tener además otra característica muy, muy interesante, o sea, hay un mérito grande. Es publicada en Europa, cuando no ha sido publicado en Europa prácticamente ningún escritor de este periodo. Y en un instante anterior a que España se desangre en la guerra civil. Y es publicado además por el gobierno republicano, o sea, es creo que un mérito muy grande que tiene Jorge Ferretis. Ahora, yo recomiendo a quienes quieran adquirir, pues definitivamente que adquieran este pequeño librito que es El Surquema, sobre todo porque todavía está al alcance, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, esta bella novelita, o sea, las novelas englobadas en este título de Cuando engorda el Quijote, que es la última de ellas, pues también son muy, muy importantes. Es un gran libro de denuncia de esta realidad tan tremenda e injusta que se está recibiendo, ¿no? Yo creo que yo no me quedaría con uno, no sé, tú que también lo conoces. Yo creo que sí, Tierra Caliente es la más representativa en cuanto a que condensa toda la ideología, la forma de pensar, la forma de mirar la realidad, la revolución, de mirarse a sí mismo y de mirar la vida de Ferretis. Y creo que tiene grandes momentos y escenas de un realismo maravilloso, de una ternura, por otro lado, la novela Tierra Caliente. Sin embargo, yo no sé, aquí es difícil arriesgar una opinión así, pero yo creo que es mejor cuentista Jorge Ferretis que novelista. Entonces yo sí recomendaría, si quieren empezar, pues leer cuentos cortos. Yo no sé si esta se consiga, quizá, no sé si se consigue, porque está en
en la biblioteca, en el Colegio de San Luis, en la biblioteca de aquí de la universidad, en el Colegio de San Luis, y tiene cuentos maravillosos, esta de Hombres en Tempestad y esta San Automóvil, el coronel que asesinó un palomo y otros cuentos. Creo que para empezar a aproximarse a Jorge Ferretis yo recomendaría los cuentos antes que la novela. Y también la novela, por supuesto, sí. Pero creo que si ustedes leen algunos cuentos como este de La bandera en el frío, Calenturita y tantos otros que están aquí en Hombres en Tempestad, se van a enamorar definitivamente de la literatura de Jorge Ferretis. Y quizás si entraran directo con una novela larga, bueno, no sé, ¿verdad? Ya esto les digo, aventurando muchos juicios, pero bueno, mi punto de vista y mi recomendación es que entren con los cuentos a leer Jorge Ferretis. Jorge Ferretis es un autor muy vasto y que da para un análisis más amplio. Lástima que el tiempo de televisión es muy corto y se nos ha acabado. A las personas que estuvieran interesadas por adquirir el texto de Jorge Ferretis, lo tenemos en la mesa de la entrada, el texto del El Sur Quema. Muchas gracias por su presencia y los esperamos el próximo miércoles. Gracias. Gracias por su participación en los miércoles de letras. Les recordamos que el próximo miércoles 31 de marzo está dedicado a Jesús Goitortúa. Esperamos contar con su presencia el próximo miércoles. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches.